Hoy se cumplen 49 años de A Night at the Opera de Queen. ¿Qué opina de Bohemian Rhapsody? Me parece una maravilla, una locura, probablemente el mayor logro de Freddie, concretamente, porque es totalmente obra de Freddie. De hecho, es una rapsodia. Una rapsodia es juntar varios trozos de música sin relación entre sí. Y eran trozos de canciones que había en medio elaborado Freddie y que las reúne en una rapsodia. A mí me parece una de las grandes cosas. Sin embargo, fíjate, la primera vez que yo escucho a Queen, te puedo decir dónde estaba exactamente. Y si hace 50 años de esto, pues yo tenía 18, 19. Y estaba en el automóvil de un primo mío, que nunca nos llevamos bien, y escuché Somebody to Love. Y se me caían la quijada, rebotó en el suelo 2 veces, se me enrollaron los calcetines, dije, esto es maravilloso. Lo mejor que he oído desde que los Beatles se separaron. Que fue hace 54 años. Era delirante. Y allí fue donde yo entré con Queen y luego les agradecí muchísimo que me salvaran, por supuesto, durante toda la época disco, aunque alguna canción disco intentaron con fracaso. Pero Bohemian Rhapsody es una obra maravillosa y tiene puestas en escena extraordinarias y covers maravillosos y una influencia cultural muy profunda, quizás la más profunda de todo Queen, pese a que tiene cosas que yo considero a la altura o mejores, 39 de Brian May, o Tie Your Mother Down, o Radio Gaga, que le escribe el baterista, por cierto. No, creo que la máxima influencia o presencia cultural de Queen se da a través de Bohemian Rhapsody.